Si bien existe históricamente luces doctrinarias sobre el debate de Schmitt y Kelsen en ciertos tópicos interesantes referidos a la Constitución, referidos al estado de sección y otros puntos más, quería saber algo muy interesante. Si bien ya usted nos ha detallado cuál es la mirada que tiene Schmitt sobre el rol de los jueces, y cómo esa mirada cambia conforme va trotando el tiempo y trotando la pluma de este autor importante. Quería saber si desde la mirada kelseniana, que supuestamente se la muestra como una postura antagónica a la de Schmitt, también existen posturas que van enfrentando esta visión de Schmitt sobre el rol de los jueces, tanto en sus etapas iniciales como en sus etapas finales. Disculpe que tome la palabra y de antemano le pido las disculpas del caso, estimado doctor. No, no, no. No entiendo. La pregunta es si en Kelsen también se puede advertir diferentes etapas o cómo los kelsenianos o cómo Kelsen entiende el razonamiento judicial de Schmitt. Sí, en realidad yo tengo entendido de que ambos autores han estado contrapunteando doctrinariamente en muchos aspectos y quería saber si también ha sucedido un proceso evolutivo conforme al tiempo en Kelsen desde un punto de vista dialéctico con Schmitt, es decir, la idea de pensar a un Kelsen que responde a las concepciones de Schmitt en torno al rol que Ah, deben desempeñar los jueces. ah. Bueno, hasta donde yo sé, no hubo la obra de Kelsen y Schmitt no influyó, no hubo una influencia recíproca entre ambos y en realidad eh, si nos hacemos hincapié en la obra de Schmitt, hay momentos en que él se acerca, bueno, irónicamente los momentos donde más se acerca, así todos los momentos donde más se acerca a Kelsen iba a decir, la polémica no disminuyó, pero en realidad Kelsen y Schmitt no discutían, por ejemplo, sobre el razonamiento judicial, sino que discutían fundamentalmente sobre el razonamiento que yo llamaría político o constitucional. Eh, lo que pasa es que para Schmitt, Kelsen tenía una visión demasiado extensa del razonamiento judicial porque Kelsen no excluía nada de lo que podría llegar a ser un juez. Pero si nos concentramos en la distinción entre razonamiento político y razonamiento judicial, y haciendo caso omiso de la discusión sobre el control de constitucionalidad o la famosa discusión, que en realidad, por otro lado, tampoco yo le exageraría, ya que Schmitt creía que los jueces podían tomar decisiones sobre las leyes constitucionales, no sobre la Constitución en sentido estricto. Y no sé si incluso Kelsen estaría de acuerdo, porque cuando Schmitt habla de la Constitución en sentido estricto, ya está hablando del razonamiento político ilimitado, y cuando ya el sistema está en peligro, no sé si Kelsen no tendría por qué tener algo en contra de que un juez haga algo con tal de que reconozca que se está saliendo del derecho o que la cuestión se ha vuelto política. Pero entonces, respecto a la influencia recíproca, hasta donde yo sé que se llevaban irónicamente al principio bastante bien y Schmitt le hacía llegar, le quería mandar un ejemplar del concepto de lo político, perdón, de la doctrina de la teoría de la Constitución. Sé que Schmitt habló con Kelsen apenas llega a Colonia y luego, por supuesto, como es de público conocimiento, Schmitt es uno de los pocos, sino el único que no firma la carta de reincorporación de Kelsen a la universidad. No sé es más, Kelsen había hecho bastante para que lo contrataran a Schmitt. Y da la impresión entonces de que Schmitt tenía un problema personal, tenía cierta, no sé, inferioridad, un complejo respecto de Kelsen, que dudo que Kelsen lo haya tenido por su parte. Evidentemente la balanza moral o política se inclina claramente a favor de Kelsen. Pero eso ya es una cuestión de la vida de ambos. La teoría, que yo sepa, no influyó recíprocamente mucho. Salvo, bueno, al principio, cuando sale el valor del Estado y el individuo, sí, las reseñas decían algo así como otro neocantiano, otro kelseniano más, lo último que faltaba. Pero
luego de lo que Maschke llama el choque, la experiencia que vive Schmitt a partir de la Primera Guerra Mundial, y luego del final de la Primera Guerra Mundial, la ocupación de Renania, ahí Schmitt empieza a politizar su pensamiento jurídico y sobre todo el razonamiento constitucional. Pero ahí, cuando empieza a politizar su pensamiento jurídico en sentido amplio, es que, por otra parte, exige que los jueces no se metan en cuestiones políticas. Cuando el propio concepto de lo político supone que los jueces no pueden meterse en política. Por eso es un error creer que Schmitt quiere politizar completamente el derecho. No, Schmitt quiere mantener a salvo a los jueces respecto de la política. Los jueces son independientes precisamente porque no se meten en política. Esa concepción que acaba de referirse de Schmitt sobre de que los jueces no deben entrometerse en la política, obviamente creo que fue fruto de un tiempo, ¿no? Ortega y Gasset decía que el hombre es su tiempo y sus circunstancias. Creo que esa idea también era producto de lo que había en ese momento con los nazis y con el fascismo que estaba avanzando. ¿Y usted cree que esa idea de Schmitt varíe no solamente en función a otros tiempos, sino en función a otras latitudes? ¿Usted considera, por ejemplo, que aquella visión que tenía Schmitt sobre el rol de los jueces y la política tenga que variar en los contextos de Ogaño? Es decir, si esta idea que yo llamé decimonónica y por lo cual por definición ya es una noción datada relacionada con cierta época y corresponde al siglo XIX, por lo tanto antes o después, y sobre todo después del siglo XIX, no tiene sentido pedirle a los jueces que no se metan en política. Yo diría que por el contrario no tiene muy poco de histórico, o como decía, no es que esté datada, sino por ejemplo, cualquier persona que esté acusada en un juicio penal, lo primero que va a pedir al juez es que no se meta en política, salvo que el juez tenga las mismas ideas políticas que el acusado. Por ejemplo, a mí me acusan de un delito y me toca un juez que piensa, eso sí quizás me alegraría. Pero así todo, en una situación originaria, como se suele decir, uno pediría que me toque un juez que no se mete en política y que mal me aplique el derecho. Claro, si sé que no sé bien qué es lo que hice, por qué me acusan, y si no tengo ninguna salvación jurídica, voy a querer que haga política, pero no es la posición estándar de los acusados. La mejor manera de entender cómo debe razonar un juez es imaginarse del otro lado del mostrador qué clase de juez nos gustaría que nos toque. Y ahí somos todos iba a decir somos todos peronistas, todos decimonónicos. Queremos un juez clásico, tradicional, que no lea filosofía del derecho, sobre todo algunos autores antipositivistas, y que me aplique el código penal. Y en todo caso, insisto, querré un juez antipositivista si no tengo salvación jurídica, pero no lo voy a poder decir públicamente en todo caso, y eso se va a arreglar paralelamente y ya no es una cuestión jurídica. Desde el punto de vista jurídico, todo el mundo quiere un juez decimonónico. No conozco a nadie tan nietzscheano, tan desafiante que dijera incluso, olvídense del Código Penal y olvídense de la Constitución, quiero un juez que me trate como lo merezco. Muy poca gente, creo, aunque hay teorías que quieren que el derecho se ate a los merecimientos, que reconozcamos los derechos de las personas que merecen. Qué sé yo ya he vivido demasiado, escucho cada cosa que me resulta incomprensible. Si a mí un juez me tratara como yo merezco, estoy perdido. Entonces hay que tener una idea de uno mismo muy extraña, muy inflada, como para pedir algo semejante. Doctor, disculpe que tome venidamente la palabra. Lo que sucede es que el doctor Zaffaroni con Valera Backbike han publicado un libro titulado Lawfare, ¿no? La famosa guerra judicial. Y en función a ese texto giraba mi formulación. Eh, Esa era Bueno, justamente no hay nada la más duda. decimonónico que pedir que los jueces no se metan en política. Eso es más viejo que el hilo negro, como decía Jorge Dotti en sus clases. Entonces, Constant tenía razón, Schmitt tenía razón, todos los positivistas, los formalistas,
Lo que pasa es que hay que ser consistente y no solo acordarse de esos problemas cuando acusan a los que piensan como uno, porque, ojo, también puede ser acusado alguien que no piense como yo, y sobre todo para eso está el derecho, para proteger los derechos de los que no me caen simpáticos y de los que no piensan como yo. El derecho no es una herramienta política, y eso se detecta sobre todo cuando a uno le toca estar del otro lado del mostrador. Si el derecho es pura política, y de hecho muchas veces Zaffaroni creo que sostenía eso, ¿cuál sería el problema de perseguir políticamente a un acusado? Si el derecho es puro poder o política. Pero no puede ser que mi teoría cambie según la cara del cliente, según quién sea el acusado, o según yo sea fiscal o defensor, o acusado o acusador. Eso francamente no tiene sentido. Pero la tan vapuleada teoría estándar decimonónica liberal es la que a uno apela cuando las papas queman o cuando le toca a uno ser el acusado. Doctor, yo tengo una pregunta y deriva de lo que usted estaba comentando últimamente. En realidad, si partimos de la tesis de que el derecho se funda en un determinado tiempo histórico, o sea, un conjunto de leyes corresponde a un determinado momento histórico, y que el principio de la primacía de la realidad, que está tipificado, por ejemplo, en diversos códigos laborales en diversas partes del mundo, invita a reflexionar sobre la transmutación de la sociedad, la transmutación misma de la realidad. Y a veces las leyes son pensadas para un determinado momento, pero ese momento cambia. Y a veces las leyes no pueden ir al mismo ritmo que la realidad, que se quedan pasos atrás. Entonces, ¿cómo podemos achicar esa distancia a través de la labor judicial? ¿Cómo ves? Es El un problema punto, a mi criterio. el derecho existe porque siempre hay una distancia entre el derecho y la realidad. Y ahí hay que elegir, ¿con quién me quedo? ¿Con el derecho o con la realidad? Se supone que el derecho existe para quedarse con el derecho, porque la realidad no necesito derecho para hacer lo que la realidad me pide. Esto queda bastante claro ahora, por ejemplo, en Chile. En Chile quieren no solo reformar, quieren una constitución nueva. Y quieren ahora que las generaciones futuras hagan exactamente lo que ellos, lo que dentro de poco se va a transformar en el pasado, les indique a esas generaciones futuras. Las próximas generaciones futuras no pueden decir, no, yo no estuve, yo no tengo nada que ver, que se arreglen ellos, que se cobren entre ellos. No, no, ellos están emitiendo un cheque que tienen que pagar. Así funciona el derecho, como vos dijiste. El derecho proviene de una fuente que está en el pasado, que quiere atar al futuro, precisamente porque hay un desajuste entre el derecho y la realidad. Como se supone que no conocemos el futuro, supongo que es una cuestión prudencial en principio, y el pasado ya lo conocemos, aunque como viene la mano ya no sabemos qué es el pasado, y quizás sea más cierto el futuro que el pasado, lo cual es bastante extraño, porque el cerebro humano está, diría, cableado para suponer que el pasado no va a cambiar y lo que es incierto es el futuro. Bueno, pero así no funciona el derecho. El derecho supone una fuente anterior que por eso, una vez reformada, va a atar a la próxima generación. Otra vez, el desfasaje es tan grande, tan alto, tan inmenso. Bueno, que quede claro, dado este desfasaje, no voy a seguir el derecho. Pero llamar derecho, apartarse del derecho, no tiene sentido. Es creer que el derecho no tiene autoridad, sino que otra vez es una respuesta correcta. Pero el problema es que lo que yo creo que es correcto puede estar en desacuerdo con lo que otros creen que es correcto, y se supone que la tarea del derecho es resolver esos desacuerdos y no buscar la causa justa, correcta. Iba a decir cambiar el mundo. Sí, pero vamos a cambiar el mundo tal como lo pide el derecho. De vez en cuando habrá que hacer una revolución, me parece fantástico, pero que en el colectivo diga revolución, así como decía 38-60. Un juicio no puede ser una revolución. Un juicio no es una novela en cadena. Imagínense un acusado que le diga, mira, te tocó un juez que escribe un capítulo nuevo cada vez que sanciona. Esta persona sale corriendo de ese juzgado. Pero nos hemos acostumbrado a hablar en estos términos, creer que el derecho es como una revolución legal, como la llama Schmitt. No existen revoluciones legales, no existen los juicios revolucionarios. ¿Y qué pasaría, doctor, cuando, por ejemplo, el dispositivo legal positivo, perdón,
da esa apertura para que el juez o el magistrado competente eh, tome como Ah, punto base a la realidad y a raíz de eso incluso pueda sí. discrepar contra el mismo derecho positivo. Como el Código Civil argentino, por ejemplo, que hace, bueno, ahí yo diría a los botes, porque es el propio derecho el que abrió la puerta, pero la teoría sigue siendo la misma. Es el derecho que le dice, bueno, ahora sírvanse, hagan lo que quieran. Y ese hagan lo que Me quieran da la también. impresión de que se haga lo que quieran va a empezar a ser moderado cuando las decisiones de los jueces no eran las esperadas, porque nadie sensatamente puede realmente decir hagan lo que quieran. Esa clase de discursos o teorías suponen cierta homogeneidad, porque nadie realmente le dice al otro servite. Pasa con la interpretación de los derechos humanos, pasa con muchas cuestiones. Es que no le dicen hagan lo que quieran, sino hagan lo que nosotros queremos. Bueno, se supone que, es decir, el derecho no puede ser indeterminado. Y eso se va a notar cuando empiecen a surgir. Eso se nota, pasa en Estados Unidos. El control constitucional de Estados Unidos era alabado por todo el mundo. Las maravillas de ese sistema. Una vez que empezó a cambiar la composición de la Corte Suprema, hubo gente que directamente pidió quitarle a los jueces el control de constitucionalidad. ¿Y qué es lo que había cambiado? La ideología de los jueces. Bueno, entonces, si mi teoría institucional supone cierta ideología de los jueces, no es una teoría del derecho. Yo no puedo abrir y cerrar el grifo o llenar la corte o vaciarla según la ideología. Si tienen semejante poder como para reformar a veces la Constitución, ojo que hay que pensarlo, el día de mañana puede venir alguien que piensa exactamente lo contrario de lo que yo pienso. Eso no es una teoría del derecho, es una teoría política. Está muy bien hacer teoría política, pero que figure delante en el ómnibus. Este es un ómnibus de teoría política, para que la gente sepa a qué ómnibus está subiendo. ¿Y qué pasaría, doctor, por ejemplo, en el caso de que el mismo derecho garantice esa apertura de irse contra el mismo derecho positivo? Eh, Ahora, yo creo que hay un dilema, hay un problema, perdón, ahí, porque tenemos que ver contra qué nos vamos. Y usted lo acaba de afirmar. Hay puntos interesantes como los derechos humanos, que a veces tienen que estar sólidamente defendidos por el sistema jurídico positivo imperante en un determinado contexto social. A mi criterio, entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay estas incertidumbres en torno a la intensidad del daño? Por ejemplo, eso era una crítica que recuerdo que hizo el doctor Wibur a Radbruch y también, si no me equivoco, a The Working, cuando afirmaba de que a veces nos dicen que respetemos los derechos, que estemos frente al derecho mientras que no sea demasiado injusto. Pero el problema es que no nos dicen cuándo estamos frente a algo demasiadamente injusto y cuándo estamos ante algo menos demasiadamente injusto. Y cuando preguntamos, hay una subjetividad Es de miedo. marxista, va a ver esto de un modo muy diferente a un juez tomista. Exacto, doctor. Entonces yo digo, ¿cómo, cómo se puede conciliar eso? Yo entiendo de que hasta cierto punto el positivismo da un estado de seguridad, un estado de confort, porque digo, ya tengo la ley y simplemente hay que cumplirla. Y claro, en ciertos casos hay que tener un razonamiento para desobedecerla. Pero el naturalismo es muy complejo porque significa universalizar la moral y eso es algo a mi criterio Perdón, imposible. perdón que insista, pero supongamos nos tocó un juez tomista o marxista, aunque también depende del tomismo. La teoría del derecho de John Finnis es un naturalismo que respeta la autoridad del derecho, en realidad lo dice con todas las letras, el derecho natural no es derecho, eso es el razonamiento práctico en todo caso. Pero supongamos nos toca un juez antipositivista, que se la pasa hablando de la respuesta correcta, la interpretación de su mejor luz y no sé cuántas cosas más. Supónganse que ahora dicta una sentencia y a mí esa sentencia no me conforma. Y le digo, mira, precisamente yo estuve leyendo los mismos libros que vos, la interpreté y me parece que no es correcta o no sé qué luz tiene o en qué luz.
lo que me va a decir ese juez es, está bien, sí, yo digo esas cosas, pero el juez soy yo, y vos tenés que hacer lo que yo te digo, porque yo tengo autoridad y vos no. Ningún juez antipositivista dice, bueno, ahora sírvanse ustedes y elijan e interpretenme y hagan lo que quieran. No, el juez es él. Por lo tanto, hasta el antipositivismo termina en una forma de positivismo judicial para que esa teoría funcione. A la larga o a la corta, la pelota en algún lado se para, porque el derecho es un sistema institucional que pretende tener autoridad. Y un antipositivista coherente debería decir, miren, esta es mi sentencia, pero ahora hagan lo que les parezca bien, no quiero intimidarlos, no quiero influir en su comportamiento, solo quiero que me obedezcan si su interpretación coincide con la mía. Doctor, no sé si pueda utilizar verdaderamente la palabra. En el hecho de que exista un dispositivo legal, una ley, una norma, una constitución, que fue tejida por una institución que haya estado politizada y el juez simplemente es el intérprete de esa ley, y pensar de que la mera interpretación de ese dispositivo legal en la realidad puede ocasionar desgracias a las mayorías. Creo que fue un problema que también mucho le interesaba a Radbruch. ¿Cómo uno puede mantener esa posición de distanciar un poco el rol de lo político del rol de lo judicial, doctor? Yo insistiría, ¿estamos hablando del derecho vigente o estamos hablando si lo queremos obedecer o no? El problema es que hoy se llama obedecer al derecho, mejor dicho, se habla de interpretar el derecho cuando en realidad lo estamos desobedeciendo. Y eso también es grave. Es una confusión conceptual, pero políticamente muy peligroso. Hay casos en los cuales los jueces tienen que desobedecer el derecho. Por eso decía que los positivistas pueden dormir de noche, pero quieren que se llame a eso, que se lo designe por lo que es. El derecho está vigente, yo entiendo en qué consiste esa regla, esa constitución, pero no lo voy a acatar. Y no puedo llamar a eso una interpretación. Yo no puedo decir que estoy interpretando, no sé, a Beethoven y en realidad la partitura es no sé, una cumbia, o al revés, la partitura es de Beethoven y estoy tocando una cumbia. Eso no es una interpretación. Estoy creando una obra nueva, estoy siguiendo otro texto, otra partitura. Los positivistas o los formalistas no exigen que los jueces obedezcan ciegamente. Otro de los mitos que hay que los positivistas tienen que combatir es el del positivismo, así llamado positivismo ideológico. No hay absolutamente nadie que defienda el positivismo ideológico. Es una idea, una expresión que había inventado Bobbio, pero para designar un hombre de paja en realidad. No conozco a nadie que sostenga que hay que obedecer cualquier derecho por el solo hecho de que exista. Hitler no pedía eso. No sé quién defienda. Todo el mundo, yo quiero que me obedezcan a mí y que no obedezcan a los demás. Hay que obedecer el derecho legítimo, que es el mío, no cualquier derecho. Y sin embargo, los positivistas tienen que explicar por qué no son positivistas ideológicos, algo que se usa para dormir a los chicos o para que tomen la sopa o para amedrentarlos. No tiene sentido, pero es otra de las cargas, cruces que debe arrastrar el positivista. El positivista, en todo caso, lo que pide es que separemos claramente el razonamiento jurídico del razonamiento que no lo es. Y que si vamos a desobedecer el derecho, que eso quede claro. Porque no hay que olvidar que el día de mañana puede venir otro a interpretar de ese modo. Esto es, está desobedeciendo al derecho, pero lo llama una interpretación y por lo tanto, teorías como las de Dworkin, que llaman interpretar a valorar, sí pueden ser atractivas, sobre todo porque yo estoy de acuerdo en gran medida con la ideología de Dworkin, puede ser que me sienta muy cómodo con él, pero eso no es derecho. El día de mañana podrá venir un juez conservador que va a llamar interpretación del derecho a la desobediencia, o solo pueden interpretar en el sentido valorativo los jueces que piensan como yo. Eso no es una teoría del derecho, es una teoría política. Y está muy bien dedicarse a la teoría política y discutir cómo debería ser el derecho, cómo deberían ser las cosas, pero eso no es una discusión jurídica. Conectar el derecho que es con el que debe ser es otra clase de discusión.
por supuesto, habrá casos en que hay que interpretar el derecho, pero no valorarlo. Los jueces no están para valorar el derecho. Sí están para, en tanto que agentes morales, para desobedecerlo debido a que lo encuentran atroz. Pero no podemos llamar a la desobediencia interpretación. Eso es francamente algo que me llama mucho la atención, para no hablar de la idea de la novela en cadena, como si solo los progresistas pudieran escribir novelas. Los conservadores también escriben novelas. Ah, pero la novela en cadena solo puede ser progresista. ¿Y por qué? Ah, porque eso es una cuestión política y me parece fabuloso, pero eso se resuelve en el terreno político, no en el terreno, mucho menos en el terreno judicial. Ahí hay que armarse un partido y ganar las elecciones, precisamente, como recomiendan algunos sabiamente. Los jueces no están para resolver esas cuestiones. En democracia bajo el Estado de Derecho, suponiendo la división de tareas. Ojo, esa era la visión histórica del Estado de Derecho democrático. Estaba muy mal visto el gobierno de los jueces. Y si me cae bien el gobierno de los jueces, tengo que dar la oportunidad de que gobiernen jueces que no piensen como yo, porque si solo me cae bien el gobierno de los jueces que piensan como yo, otra vez, eso no es una teoría del derecho, no es una teoría institucional que le reconoce al juez esa capacidad de decidir, sino que solo reconoce al juez la capacidad de decidir cuando piensan como yo. Bueno, eso es trampa. Jurídicamente hablando. Políticamente estará bien, pero eso no es teoría del derecho. Y doctor, una consulta. Hace poco usted hacía referencia a que el juez no debe hacer interpretaciones, pero sí debería tener razonamientos para desobedecer el derecho. Yo quería saber si el razonamiento para desobedecer el derecho exige previamente una valoración que sea compartido por la mayoría o una minoría, y si esa mera valoración signifique ya una apertura para que el resto también ejerza esa posibilidad cognoscitiva. No es que el juez no tiene que interpretar, el juez tiene que interpretar cuando el derecho está en duda. Porque es obvio, el derecho no es una máquina expendedora de decisiones o disposiciones. A veces, pero de ahí no se sigue que el derecho jamás sea claro. Porque si el derecho jamás es claro, es como una práctica social que existe y que no existe. ¿Cómo puede un abogado recomendar? Si alguien, yo le pregunto a un abogado, bueno, ¿qué hago? Quiero, no sé, casarme, divorciarme, no sé qué locura quiero hacer. Él me tiene que poder responder cómo se hace. Si existe un régimen jurídico del matrimonio, de las sociedades comerciales, de lo que fuere. Puede haber casos difíciles, pero en general decimos que existe el derecho precisamente porque podemos predicar acerca de qué hacer en caso de... Habrá situaciones en las cuales sí esa práctica requiere interpretación. Pero que quede claro, ahora vamos a interpretar, y si hay que interpretar es porque hay varias alternativas igualmente razonables. Si resulta que había varias alternativas, pero hay una sola que encaja con el derecho, entonces llamar eso interpretación puede confundir. Aparentemente había varias alternativas, pero la única que encaja es no sé cuál de todas. Eso tampoco es un caso de interpretación. ¿Cómo, yendo a la pregunta de cómo debe valorar el juez? Bueno, no sé, ahí sí que ya es una cuestión de filosofía política. Y yo contestaría que tome la mejor decisión y para mí yo lo llamaría la mejor decisión es la liberal. No el liberalismo, lo que hoy se entiende por liberalismo en todo caso, es un liberalismo, yo diría, más jovesiano, más tradicional. Y en el paquete entra la democracia, el Estado de Derecho, división de los poderes, derechos individuales. Yo agregaría cierta redistribución del ingreso. Hobbes también se preocupaba por el bienestar de sus ciudadanos. Era un pensador muy moderno. Pero, sí, pero era tan moderno que creía que el conflicto era inevitable y por lo tanto el Estado era la otra cara del conflicto. Jamás vamos a llegar a una situación paradisíaca en la cual vamos a estar todos de acuerdo y por lo tanto podemos darnos el lujo de perseguir causas, porque todos vamos a coincidir en la misma causa. Ahí sí que el Estado pierde todo sentido. Pero eso ya es
es una cuestión de casi de preferencia, diría. ¿Cómo me gustaría a mí que el juez razone? Que quede claro que ahora abrió la ventana política y ya deja de actuar casi como juez, diría yo, y en todo caso está dando rienda suelta al razonamiento, pero ahí el derecho se acabó hace rato. Doctor,